Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Habitualmente solemos hablar de lo bueno, de los posibles traspasos que puedan mejorar equipos, de cuestiones más que nada positivas de cara a lo que se viene para el mundo de la NBA, pero hoy no toca todo eso. Hoy toca hablar de los peores traspasos que se han hecho en la última o en las últimas temporadas. Algunos traspasos que después de haber pasado un tiempito vemos como medio raros. Son traspasos del último par de años, sobre todo, que realmente no salieron nada, pero que nada. Bien, vamos a estar hablando de los 5 peores traspasos que se han dado, como les digo, en el último par de temporadas. No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Y empecemos con uno que la verdad salió bastante mal y fue bastante costoso. Estamos hablando del traspaso de Kelly Oubre al equipo de Golden State Warriors. Kelly Oubre llega a Golden State Warriors proveniente del equipo de Oklahoma City Thunder. Le costó a Warriors una primera ronda que al final no terminó siendo tan costosa en ese sentido esa ronda, porque esa ronda Oklahoma no la cobró porque estaba muy protegida, estaba protegida top 20. Entonces, como Warriors no clasificó a postemporada ese año, terminó convirtiéndose en 2 segundas rondas y una segunda ronda más. Es decir, básicamente lo que dieron los Warriors a cambio de Kelly Olynyk fueron 3 segundas rondas. Alguno podrá decir, bueno, no es mucho. Y es cierto, en materia de jugadores, en materia de lo que dio de assets el equipo de Golden State Warriors, no fue mucho, es cierto. Dieron poquita cosa, 3 segundas rondas, la verdad que no parece tan descabellado. El problema viene desde otro punto. El equipo de Warriors pudo absorber a Kelly Oubre porque tenía una excepción de traspaso muy grande. A partir de esto, el equipo de Golden State Warriors se lleva a Kelly Oubre sin dar salarios a cambio, por lo que absorbe unos casi 15 millones de dólares que cobraba Kelly Oubre. El problema está que Warriors estaba tan dentro de impuesto de lujo como lo está ahora. Warriors es a día de hoy uno de los equipos que tienen más impuesto de lujo, junto con Clippers, son los punteros en ese sentido. Están pagando unas cifras desorbitantes. Entonces, reitero, Warriors también en aquel momento estaba tan metido en el impuesto de lujo que ese salario de Kelly Olynyk, que era de unos 14-15 millones de dólares al año, terminó costándole a Warriors 82,4 millones. 82,4 millones, una locura. Warriors pagó, reitero, 82,4 millones por esa temporada solamente de Kelly Oubre. Fue un desastre Kelly Oubre, la verdad que jugó muy flojo. Más allá de que si uno ve los números básicos, podríamos llegar a decir, no estuvo especialmente mal, pero el que lo vio jugar realmente en defensa muy flojo, en ataque tampoco contribuyó demasiado al equipo, la verdad es que no hizo demasiado, y además hay que decir también que Warriors esa temporada quedó fuera de playoff. Ustedes recuerden, quedó fuera en aquel play-in contra Los Ángeles Lakers primero y después eliminado por el equipo de Memphis Grizzlies. La verdad que fue un fiasco la temporada de Golden State Warriors, y esos 82,4 millones deben haber sido muy dolorosos para los dueños de la franquicia. Son 82,4 millones que los podrían haber usado ahora, por ejemplo. O sea, esos 82,4 millones los hubieran utilizado mucho mejor a lo largo de esta próxima temporada que se nos viene, que Warriors tuvo que dejar salir. Fíjense ustedes, Warriors tuvo que dejar salir a Gary Payton II, tampoco pudo pagarle a Otto Porter, por ejemplo, con esos 82,4 millones, más allá de que obviamente el salario de Gary Payton II es alto también, porque pasa lo mismo, al estar tan en impuesto de lujo tenés que pagar. Obviamente, de todas formas, reitero, esos 82,4 millones es mucho dinero. Los hubieran podido usar para muchas otras cosas. Reitero, los usaron en Kelly Oubre, les salió francamente muy pero que muy mal. Otra cuestión interesante, otro traspaso interesante que se ha dado en las últimas temporadas y que realmente muy flojo. Cam Reddish al equipo de Knicks. ¿Por qué? ¿Para qué? Nunca pareció que Tom Thibodeau quisiera a Cam Reddish. Dieron una primera ronda. Los Knicks dieron una primera ronda proveniente del equipo de Hornets, que fue una buena primera ronda, la verdad, porque Hornets obviamente es el equipo que es, a cambio de un Cam Reddish que, reitero, no jugó nunca, y no parece que vaya a jugar mucho tampoco, porque realmente no es un jugador que uno le haya visto que Knicks lo valoren demasiado. ¿Por qué hicieron eso? Es insólito, es una más de las perlitas de los Knicks que tienen últimamente, ¿no? Cosas que uno no entiende bien por qué hacen, traspasos que uno no comprende, fichajes que, bueno, son medios raros. La verdad es que lo de Reddish es totalmente insólito. Una primera ronda tiene mucho valor en esta NBA de hoy día, y una primera ronda de los Hornets más todavía, porque son un equipo que, reitero, o sea, es un equipo que no está mal, es un equipo que viene haciendo las cosas más o menos bien últimamente, pero es un equipo de media tabla. Es una ronda que puede llegar a ser importante, y dar esa primera ronda a cambio, reitero, de un jugador que no va a jugar
es insólito. Si vas a dar una primera ronda, dalo por algo bueno, dalo por alguien que te dé un salto de calidad, qué sé yo, haciendo retrospectiva. Boston dio esa primera ronda por Malcolm Brogdon, muy buen jugador, obviamente le va a dar un salto de calidad al equipo, está clarísimo. Cualquier otro que da una primera ronda lo da para ganar, no para tener un jugador en el banco de suplentes que no juega ni 3 minutos por partido. Es raro, es insólito. Y la verdad es que cuando uno lo vio, dijo, bueno, la verdad es que Reddish Yannick está bien, o sea, es un joven interesante, Reddish puede andar bien. Pero pasó el tiempo y vemos que ni juega Reddish, que no es parte, que no tiene pinta de que vaya a ser parte, que estaban ahí metidos, que capaz que si hacían el traspaso con Donovan Mitchell metían a Reddish porque no les interesa tenerlo, o sea, fue muy extraño lo que hicieron. Veremos si en algún momento logra explotar Cam Reddish. En Knicks no tiene pinta, reitero, que vaya a ser, al menos bajo la tutela de Tom Thibodeau. Pero la verdad que dar una primera ronda por Reddish también es bastante raro. Siguiente en consideración. La verdad es que el traspaso de Vucevic a los Chicago Bulls de momento viene saliendo un poco mal. Las cosas como son, viene saliendo un poco mal. Es un muy buen jugador Vucevic, es la realidad. Fue All-Star varias veces, es un jugador súper inteligente, es un muy buen pivot. Pero dieron un poco mucho, es verdad, o sea, los Bulls dieron un poco mucho por Vucevic. Si uno ve lo que dio el equipo de Chicago por él, dieron a Wendell Carter, que es un muy buen jugador de por sí, y que tiene pinta de que va a ser una figura importante de Orlando los próximos años, porque es un jugador súper joven además y con muchísimo talento, muy buen jugador. Wendell Carter, súper versátil, cosa importantísima para un pivot también, eso siempre ayuda un montón. Y la verdad es que es un jugador muy pero que muy bueno. Pero además, dieron 2 primeras rondas. Una de ellas, de 2023, que veremos, seguramente no va a ser tan buena esa ronda, es protegida top 4. Seguramente Chicago va a andar más o menos bien, reitero, es probable que no sea tan buena esa ronda, pero capaz que igualmente es un pick, no sé, 14, 15, 16, dependiendo de si Chicago entra a playoff o no, o 20 como mucho, veremos. El problema es que dieron también una primera ronda del año anterior. Y esa primera ronda fue ni más ni menos que ese muchacho que estaban ustedes viendo en pantalla, Franz Wagner. Franz Wagner es muy bueno. Franz Wagner fue un pick número 8 del pasado draft. Entonces, recapitulando, los Bulls dieron a Wendell Carter, un pick de primera ronda 2023 y Franz Wagner a cambio de Vucevic. Si Franz Wagner logra transformarse en un jugador interesante, la verdad es que va a ser un problema para Chicago eso. Va a ser una cuestión que los va a perseguir un tiempo. Porque reitero, Franz Wagner tiene una pinta bárbara. Lo estamos viendo ahora mismo en el Eurobasket y la está rompiendo toda. Es un chico de apenas 21 años que tiene un talento magnífico. Y reitero, fue un pick 8, fue un pick número 8 de ese draft. Muy buen pick realmente. Que Orlando sacó muy buen pick de un muy buen draft. Porque ese draft de 2021... es un draft que creo yo que está llamado a ser de los mejores drafts de la historia de la NBA. Me da a mí la sensación, o sea, plagado de talento. Y Frank Wagner se suma a esa lista de Van Mobley, de Cunningham, de Jalen Green, de Scottie Barnes, etcétera, etcétera. Todos. Kuminga, Josh Giddey. También está por allí ni más ni menos que Frank Wagner. La verdad es que parece que los Chicago Bulls no hicieron el mejor trabajo en este aspecto. Además de decir también que Vucevic, no digo que ha sido un punto flaco, pero como que no encaja con el resto del equipo. Ellos todavía no sabían que se iban a poder traer a DeRozan en su momento. Pero la verdad es que Vucevic junto con DeRozan, junto con Zach LaVine, es como que falta defensa por allí. Y Vucevic no pareciera ser el pivot más idóneo para este equipo de Chicago tampoco. Sobrepagaron por un jugador que probablemente no sea lo que más necesitas. La verdad es que, no sé, veremos cómo le sale. Creo que todavía habría que darle un botito de confianza a Chicago, pero a priori estaría saliendo medio mal. Está claro que sobrepagaron y mucho a Nikola Vucevic. Por otra parte, los Celtics hicieron algo muy extraño también. Muy extraño realmente, que pasó muy desapercibido porque los Celtics andan muy bien. Los Celtics son tan buen equipo que cuando sos un buen equipo los errores pasan un poco más desapercibidos. Obviamente a los Knicks les contamos más absolutamente todo porque bueno, se equivocan más seguido y el equipo va como va. Como Celtics, claro, llega a las finales, todo esto es como que los errores los pasamos un poquito más por alto. Pero los Boston Celtics dejaron ir a Desmond Bane simplemente para generar un poco de espacio salarial. Simplemente por eso, o sea, lo regalaron. Punto, no querían tener un salario más en el roster, lo regalaron a Desmond Bane. Y fíjense ustedes lo que es Desmond Bane. Uno de los mejores tiradores de la NBA. Vaya si le vendría bien a Boston Celtics un jugador de la clase y de las características de Desmond Bane, con la juventud que tiene Desmond Bane, con lo bueno que es Desmond Bane. Es realmente alucinante, ¿no? Es realmente alucinante lo que ha hecho el equipo de Boston con él. Uno viéndolo en retrospectiva
La verdad es que le erraron, claramente le erraron. Los Boston Celtics intercambiaron en su momento a Desmond Bane a Memphis Grizzlies, junto con Enes Kanter y Portland Trail Blazers, un traspaso ahí a varias bandas. Bueno, la verdad es que reitero, ese pick es cierto, o sea, caerle así a Boston es un poco injusto quizás, porque ¿quién iba a pensar que un pick número 30 como Desmond Bane iba a ser tan bueno? Es cierto, o sea, está claro, está claro. Pero igualmente, o sea, dejaste ir al mejor de todos. Fíjense ustedes que en ese draft eligieron a Aaron Nesmith, eligieron Peyton Pritchard, o sea, dejaron ir al peor, dejaron ir al mejor y se quedaron con lo peor que tenía. Es una cuestión, digamos, que en retrospectiva no eligieron bien. Un equipo de Boston que suele hacer las cosas bien, que los drafts se le dan bastante bien. Aquí claramente no. Aquí claramente le erraron y vaya si le erraron. La verdad, las cosas como son. No estuvieron muy lúcidos en este sentido. Vaya uno a saber también después si Desmond Bane llegaba al equipo de Boston, se hubiera rendido igual que como rinde en Memphis, porque eso obviamente siempre está por verse, etcétera, etcétera. Eso ya claramente lo sabemos, pero bueno, reitero, con el diario del lunes, la verdad que le erraron y bastante. Y por último, obviamente, esto era una obviedad, no había que ser muy listo para saber que el peor traspaso, sí, sin duda alguna de los últimos años, ha sido el de Westbrook a Los Ángeles Lakers. Ha sido un muy mal traspaso porque Westbrook no funcionó. ¿Alguno le podrá querer dar el voto de confianza? Capaz que Westbrook juega muy bien la próxima temporada. Ojalá que lo haga. Es posible que Westbrook se pueda redimir. Pero está claro, viendo al menos la última temporada, que ese traspaso a Lakers le salió muy mal. Porque Lakers dio muchísimo. Y cuando digo muchísimo, es de verdad muchísimo. Lakers dio a Caldwell Pope, uno de los mejores perimetrales 3D de la NBA. Diste a Kyle Kuzma, que se ha convertido en un 3D interesantísimo también, más que un 3D incluso, porque es un jugador capaz de crearse su propio tiro y capaz de anotar muchísimo, y se ha convertido en un gran defensor también, muy buen jugador de rol, Kyle Kuzma. Tenés dos jugadores de rol que vaya si le harían falta ahora mismo a Lakers esos dos jugadores. Diste a Harrell, que en su momento era un jugador que tenía un cierto potencial también de poder hacer un traspaso por él mismo y sacar algo, porque era un jugador bastante valioso, venía el año anterior de ganar el sexto hombre del año con el equipo de Clippers, no hacía tanto, hacía un año y pico, algo que había ganado ese sexto hombre del año. Y a partir de eso, la verdad es que nos quedamos medio raro con ese traspaso. Dio mucho Lakers, no le quedaba otra que dar mucho porque el salario de Westbrook es el que es. Entonces, para llevarte un salario de 47 millones de dólares, tenés que dar por lo menos 3 jugadores, 4, como para cuadrar ese salario. Pero además, la gente se olvida un poco, pero Lakers también dio una selección de primera ronda, que era un pick 22 de aquel draft de 2021. Lakers también dio un pick. Y es un montón, visto ahora la situación, es muchísimo realmente. Y además, Lakers, también algunas selecciones de segunda ronda, o sea, estuvo complicado el traspaso. Dio mucho a Lakers, sinceramente dio muchísimo. Y la verdad es que Westbrook no rindió, más allá de que, reitero, hubo segundas rondas involucradas, que bueno, vinieron a Lakers y todo. Es como que raro, o sea, no terminó saliendo bien. Claramente no terminó saliendo bien. Cuando recién lo hicieron Lakers, bueno, muchos nos preguntábamos. La verdad es que Westbrook le puede dar cosas a Lakers, pues sabemos que es un muy buen jugador. Pero si esa falta de rotación, digamos, entregar 3 jugadores casi titulares del equipo de Lakers, porque la verdad es que Caldwell Pope era titular indiscutido, porque Kuzma no era titular pero jugaba gran parte de los minutos y muchas veces cerraba partidos, y Harrell es un sexto hombre espectacular, es como si fuera un titular. ¿Qué pasa si vos das 3 titulares prácticamente a cambio de un jugador solo? Perdés mucha rotación y encima la juventud que puedes tener a futuro la estás dando también con ese pick 22. ¿Qué sucede con todo eso? Bueno, sucedió lo que sucedió, que el equipo se quedó sin argumentos, que el equipo tenía 3 estrellas, pero que el resto del plantel era muy flojo. Lo tuviste que llenar con jugadores con contratos mínimos y te fue como te fue. Encima el único salario medio grande que tenías era el de Kendrick Nunn, lo desperdiciaste porque Kendrick Nunn ni jugó el año pasado. La verdad es que terminó saliendo todo mal. Que reitero, podría llegar a suceder quizás que Westbrook esta próxima temporada anda muy bien, los Lakers andan muy bien y esto se redime. Podría pasar esto con varios de los traspasos que hemos visto, con el de Chicago por ejemplo, probablemente también. Veremos qué pasa con Cam Reddish, probablemente también. Pero a día de hoy realmente estamos de acuerdo que estos son de los traspasos probablemente que peor salieron de los últimos años, de las últimas temporadas, sin duda alguna. Porque la verdad, viéndolos en retrospectiva, uno no entiende bien qué hicieron los equipos que tomaron estas decisiones. Así que bueno, los peores traspasos de las últimas temporadas de la NBA por aquí. Si les gustó el video, obviamente que el like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo. Muchísimas gracias por supuesto a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima.